Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. El francés Clovis Donizetti presenta Con Duende, una película que busca los paralelismos entre deslizarse por las olas, las artes escénicas del flamenco y la exploración del sur de España. Tercera entrega de Wind and Water del realizador australiano Tim Bonison en su paso por Canarias. En esta ocasión cierra la serie en la ola de El Quemao, en La Santa, en la isla de Lanzarote. La temperatura del agua en Turso puede llegar a bajar hasta los 6 grados en invierno y con menos de 7 horas de luz. Pero habiendo estos tubos, ¿quién se puede resistir a no visitar alguna vez Escocia? Parker Coffin, Harrison Roach y un grupo de amigos aterrizan en Nueva Zelanda junto a la llegada de una de las mejores marejadas en décadas. Un surfari y una experiencia inolvidables a pesar del frío. El surfista local de Margaret River, en la costa oeste de Australia, Jack Robinson, ha estado preparándose para el arranque del Championship Tour en su casa. Aquí podemos ver uno de sus baños. Collins es un joven surfista de Los Ángeles que posee un estilo inconfundible y estuvo una semana en Lake Peak al suroeste de Sumbawa, surfeando con una variada selección de twinsers. Así se pasa John Florence un viernes en su casa de Hawái, probando un nuevo modelo de tabla con las olas bombeando a la perfección, sol y un montón de amigos en el agua. Así, claro que sí. Otra gran sesión de olas grandes en Yaos, que volvió a mostrarse como una de las derechas con mayor tamaño surfeable del mundo en un entorno de agua cálida y clima hawaiano. Almost cut my hair. It happened just the other day. Vuelve Conexión Surfing a la pequeña pantalla. Quinta temporada de este magazine semanal con el mejor surf y sus principales protagonistas. Y ya lo podéis encontrar en las principales plataformas de televisión. Con esta buena noticia nos despedimos. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Toda la información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.